la comunidad nativa de Nuevo Canchaguaya, distrito de Pampa Hermosa, se realizó un encuentro histórico entre el 28 de julio y el 2 de agosto del 2025. Gracias a que mató la oportunidad que mató no hace. Ir a cárcel. Delegaciones de 4 comunidades indígenas se reunieron para fortalecer el ejercicio de sus derechos colectivos, reafirmar su identidad y defender su territorio a través del proyecto de áreas ecológicas indígenas y la consolidación de la Guardia Indígena del Pueblo Sipibo. Durante estos días, se compartieron saberes, luchas y propuestas. El Apulizardo Cauper, líder del Consejo Sipibo, presentó el proyecto del autogobierno indígena, haciendo memoria sobre nuestra historia, identidad y el contexto actual que enfrentamos como pueblo. La Guardia Indígena también tuvo un rol central. Kelly Valera, vicepresidenta de la Guardia Sipibo, explicó con firmeza la función de esta organización en la protección del territorio, el cuidado de la vida y el control comunitario ante amenazas externas. También se abordó un tema crucial, los derechos de las mujeres indígenas frente a la violencia, su rol en la defensa del territorio y su participación activa en la toma de decisiones comunitarias. Otro tema clave fue la iniciativa legislativa para declarar las áreas ecológicas del pueblo sipibo como patrimonio cultural indígena, un paso importante para proteger nuestros bosques, nuestras aguas y nuestra vida. A pedido de la comunidad, también se debatió sobre el mercado de carbono, sus riesgos y los derechos que debemos ejercer como pueblos originarios frente a estos proyectos. El abogado de Instituto de Defensa Legal, Álvaro Másquez, explicó cómo ejercer nuestros derechos con autonomía y acceder a la justicia desde nuestras propias cosmovisiones. Al final del encuentro, visitamos los hermosos atractivos turísticos de la comunidad, las aguas termales y las cataratas, lugares sagrados de la nación Sipibo. Esta escuela de formación dejó un mensaje claro: los pueblos indígenas estamos más unidos, más fuertes y más decididos a defender nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra autonomía.